terminó la clase, Ahí. no las pregunté. No me acuerdo en qué estábamos. Estábamos a la página 16 o 17, Ujú. pero yo no me acuerdo en qué estábamos, que lo que estábamos planteando me hicieron pensar a mí Ujú. en dos cosas. Yo puse acá en mis anotas, en signos de interrogación, traición y arrepentimiento. Ajá. Como lo que estábamos hablando me generaba un movimiento de estas dos palabras. Pero, pero leer estos autores en una clase después ya no se puede volver atrás. No sé qué conectó ahí. Ya intenté volver atrás y no fue posible. Así que capaz que en algún momento aparezca. Fue Sí, una sensación bastante aliviada. Sí sé que fue como aliviador la posibilidad de pensar lo que estábamos hablando, que pongan en cuestión estas palabras que generan vida, ¿no? O sea, son tremendas palabras, generan sufrimiento, marcan las vidas de las personas, cualquiera de estas dos. Ya sé, por ejemplo, em, que una persona se cambie hoy ya no tanto, pero que una persona se cambie de cuadro de fútbol, que se cambie de partido político. Eh, no sé si en qué estábamos que se me vino esto, ¿no? Que es pensado como que traición. Otra cosa también pensé en lo que estábamos. Cuando uno escucha por ahí, cuando se trabaja con el tema de género y de, y de y del cambio de identidad y de las operaciones, y escuchás que a veces se dice por ahí que es cierto, por eso son consultas que uno trabaja con tiempo, ¿no? Que ujú, para sí, eso mi forma de trabajar es poner, no, es ayudar a ayudar a la persona es decirle, bueno, vamos a pensarlo. Sí, capaz que sí, pero vamos a pensarlo. Em, es que dicen, pero después, cuando tenía 30 se arrepintió y quería volver. Entonces, pensar que el error estuvo allá, ¿me explico? No, quizá si cambiamos la forma de pensar, ahora volvió a sentir lo mismo. O sea, no es que estuvo mal que se haya cambiado el sexo y el nombre, ujú, es que quiso ser varón y bueno, y ahora quiere volver a ser mujer. No es algo que haya que arrepentirse o un terapeuta que se equivocó, unos papás qué mal que estos padres, como que ayudan a los hijos así rápidamente. O sea, no hay nada que arrepentirse, es que ahora volvió a cambiar. exacto. Porque yo que tengo 46 años, lo pienso en mí misma. No soy la misma que antes y tampoco seré la misma. Y capaz que algunas cosas vuelvo, pero no vuelvo en realidad. Simplemente que ahora cambiaron de vuelta y se fueron para aquel lado. No es, es como. El gran problema de las identidades, ¿no? Y claro, pero como que el arrepentimiento dice, bueno, me quedo siempre como estoy y entonces no me arrepiento. Y creer que cuando una persona se, se, se quiere volver a vivir algo que ya vivió, se arrepiente porque se equivocó en el cambio. Y capaz que no se equivocó, capaz que ahora volvió a sentir ganas de eso. Claro, es que es así, ¿no? No, es muy difícil definir qué es lo que nos va a pasar, porque es una cuestión tan contingente, tan azarosa realmente, que es como imposible decir qué nos va a pasar, no sé, de aquí a 5 a 10 o a 15. No, no. Pueden volver cosas, podemos ser radicalmente diferentes. Es muy diversa, muy amplia el abanico de posibilidades siempre, ¿no? Y más todavía si
pensando al menos con este libro, estos autores, em, ahí me resonaba mucho una parte que vamos a ir viendo a posteriori, que es cuando hablamos eh, de la tercera síntesis del inconsciente, que es la que respecta al sujeto, a la voluptuosidad, donde básicamente, o lindante con lo que vos traías, está el tema de la diversidad y diversificación que podemos tener como individualidades, ¿ah? Donde esta concepción que es como la de un sujeto, que es como un resto de una máquina, ¿ah? Mm. Que genera esta cuestión intensa voluptuosa, dicen ellos, ¿ah? Y que genera, como ellos lo emparentan mucho con lo que llaman máquina célibe, ¿sí? Es un tipo de máquina, sería como la máquina que continúa a esto que empezamos a ver ya un poco de la máquina paranoica, la máquina milagrosa. La máquina célibe es como que tiene, para ellos se compenetra con la subjetividad y con el sujeto, básicamente. ¿Tá? Es como un elemento ya diferenciado, ¿sí? Pero que no es de término, eh, ¿cómo decirlo?, central, sino que es como un resto. Eso que nosotros decimos somos nosotros, ¿tá? Soy yo, ¿tá? O lo sentimos así, aunque no lo digamos, es un resto en lo grande de toda una serie de maquinarias, por decirlo de un modo, ¿no? Este, y las fuerzas que nos hacen mover en general son esas fuerzas eh, más, por decirlo de un modo, subterráneas, aunque no tienen por qué estar en ninguna profundidad cavernícola, digamos, ¿no? Sino que es como fuerzas que están en el plano de lo real, ¿no? Digamos, de la multiplicidad, de la sustancia, en fin. Este, y eh, es esa concepción como que estas fuerzas siempre van tironeando, ¿sí? De una forma u otra, y haciéndonos brotar como en momentos individualidades, formas, singularidades, ¿sí? Entonces, es como que ese proceso identificatorio continuo, por decirlo de un modo, va adviniendo, ¿no? Entre nuestra historia transcultural, nuestra historia social, histórica, etcétera, ¿no? Todas estas fuerzas que se ponen ahí en juego, en pugna permanentemente, nos van Perdón, a lo voy a largo prender la de... luz. Sí, Voy a prender la luz de acá. Lo que estás diciendo es algo así, es que lo que es historia son estos procesos de fuerza, son nuestras historias. también, sí, sí. Ojo, hablo de fuerzas concretas y también de historias, porque están las dos, ¿no? De hecho, estos autores a veces, si bien toman, obviamente, y mucho de la historia, también no son tan hinchas de la determinación por la historia, digamos, ¿ah? O historicistas en extremo. ¿Ah? Porque para Deleuze, por ejemplo, trabaja muchísimo el tema del acontecimiento como ruptura ahistórica, ¿no? Que no tiene mucho que ver a veces con la historia, dice, sino que con determinados momentos que caen y caen, o sea, y va muchas veces más allá de lo que podemos definir dentro de un sentido histórico. O sea, no son historicistas radicales. Podríamos decir que no son radicales en muchas cosas estos autores, ¿no? Pero justamente toman muchas cosas, obviamente, de la historia y la historicidad, sin duda, pero no son lineales en el sentido histórico, de decir, no, porque la historia, se veía que con la historia iba a pasar esto. No necesariamente. Hay muchos acontecimientos que son más muchas veces de parte del azar, ¿no?
Entonces claro. también para ellos tiene mucha fuerza O sea, lo que puede ser el contar. azar, la teoría del caos, todo esto. También, claro. Sí, sí, Pero sí. incluso si hay una historia, eh, eh, si hubiera una historia, sirve más para entender lo que produjo o cómo influyó en la producción que para entender lo que va a suceder después. O sea, Sí, para predecir cosas. Que sí. cómo se usa la historia a veces, como para entender un acontecimiento detrás otro. Exacto, sí, más que para predecir, ¿no? Si bien a veces, ¿no? Y nos pasa a los psicólogos, algunas cosas nos sucede que predecimos de ciertos comportamientos de nuestros usuarios, ¿no? De nuestros pacientes, y sí, a veces uno la ve venir, digamos, ¿no? Es inevitable. Pero bueno, no todo es, obviamente, visible tal cual. Siempre hay una parte de indeterminación, por suerte, ¿no? No está todo librado a una obligatoriedad histórica, sino sería como algo muy teleológico, está todo marcado, definido de antemano. Claro, pero el tema de los pacientes, cuando uno no puede evitar predecir, en realidad lo que uno está viendo es que eso se está produciendo. Sí, ¿Me explico? Porque parece que pronóstico tal cosa como fuera algo que inevitablemente y no puede entender qué son las cosas que suceden que van a hacer que se produzca eso. mm, Y no es como un pronóstico. Eso es lo que yo a veces trato que me ha movido mucho en la clínica y me deja a veces en un lugar un poco desamparado y decir, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Pues yo soy psicóloga. Yo no trabajo, no sé. claro. Yo solo sé hacer esto. Y bueno, es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es hacer pensar esa otra subjetividad en eso que le está moviendo. Y sí, y que tome las mejores decisiones posibles, o las que pueda, ¿no? Es así. Pero como que, que, que este cambio que a mí me ha pasado en estos últimos años eh, hace que trabajes diferente, no sé. Ujú. Una mujer que se quiera separar y está en una situación económica durísima y tú decís, ya predecís que sí, sí, capaz que estaría buenísimo que se separe porque no está enamorada de su marido, pero va a estar complicadísimo poder ayudarla a conectar, ¿no? Y ver como las líneas de fuga, va a estar muy difícil porque su Es que es parte de situación la es tarea. complicada. Parte de la tarea es analizar la economía también. Como viste, que los psicólogos tenemos que ser un poco como decía Pichon Rivière, ¿no? Los arquiatras, decía Pichon Rivière, y tener que ver como en todos los aspectos de la vida del sujeto. Desde un montón de disciplinas que nos pueden ayudar y también desde un montón de miradas. Y la económica es una parte fundamental, ¿no? Está bueno Por lo hasta menos eso ayudarla a que lo pensar con el sepa. usuario. Che, fíjate bien qué harás con tu economía. O si querés hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Si querés hacer una línea de fuga realmente interesante y cambiar porque tu situación afectiva con esa persona no da más, bueno, preparala. ¿Por qué no preparás, no sé, buscate un laburo? Fíjate por dónde podés buscar apoyos económicos, como para decir después, bueno, sí me puedo ir, me puedo independizar, no sé, si ese fuera el camino, por ejemplo, ¿no? Pero porque a veces pasa esto, ¿no? De que si la persona no piensa mucho eso, se joroba, se genera un propio sabotaje, hablando de traición, como decías al principio, se puede traicionar a sí mismo en ese recorrido si no lo hace bien, que puede ser un recorrido deseante, interesante, pero tiene que tener una encarnadura, ¿no? Una base lo más fuerte posible para que sea realizable. Mm. Sin duda que lo económico es fundamental. Yo tengo también pila de situaciones que es increíble cómo vive la gente, separados en las mismas casas, en cuartos separados. Ay, eso es común hoy. Es Eso común es porque común hoy. por la economía no se separan, pero no se quieren.
Mucho. pero igual, igual uno llega a ver, bueno, qué bien que ella pudo llegar a entender que lo que les pasa es esto, ¿no? Y por lo menos lo ponen en las palabras y los hijos lo saben, ¿no? Esta es nuestra situación, vamos a vivir en cuartos separados, pues no tenemos plata para más. Sí, Y sí. así pasan años, ¿no? Pero por lo menos, por lo menos saber qué es lo que es tu vida, por lo menos no mentirte a ti mismo, ¿no? Mm, tal cual. Mm. Bueno, y después, y ahora las que fui, como que se vino una etapa ahí, hay una parte ahí de la plusvalía que me mareé un poco a mí, pero, Ajá. ¿En qué parte? y bueno, ya arranca, Dentro de la- bueno, acá puse un signo de interrogación porque dice, creemos que este en la 18 creemos que este es el sentido de la represión llamada originaria o primaria, no es una contracatexis. Es esta repulsión de las máquinas deseantes por el cuerpo sin órganos. No, no logré a captar la idea. Me perdí esto de la represión llamada originaria. Entiendo que se refieren a, a- a- a la clásica represión psicoanalítica, pero no, Claro. no Eh, conecté ahí con de qué van. claro. Sí, sí, creo que es un símil de lo que Freud traía como esta represión originaria de las fantasías protoprimaria, ¿no? Si no me equivoco, era ese el nombre, ¿no? Entre las que estaba la angustia de castración, si no me equivoco, Edipo, y no me acuerdo qué más. Que era como por lo menos, no me acuerdo si eran cuatro fantasías que Freud marcaba clásicamente en su este, teoría de la represión original, ¿no? Esta represión originaria, muy primaria, ¿no? Que era como eh, lo que hacía al inconsciente más profundo y básico, ¿no? Bueno, ellos no están de acuerdo con esa visión y lo que elaboran es con esto de que, viste que veníamos viendo cómo ellos van presentando el cuerpo sin órganos. ¿Ah? Sí, Como esta energía, fuerza no sí, orgánica, pero que a su vez eh, necesita como, eh, a medida que se eh, conjunta, coacciona y choca con las máquinas deseantes, que son como esas eh, esas materias un poco más formadas que el cuerpo sin órganos, ¿tá? Pero es como que hay un choque entre ambas permanentemente. ¿Tá? Por eso dicen, el cuerpo sin órganos a veces tiende a una organización, a veces no, a veces se desorganiza, repele. Es como que este cuerpo sin órganos es como esta energía no organizada que está permanentemente moviéndose. ¿Tá? Y las máquinas deseantes son como las energías o los formatos energéticos y materiales que se están como ya consolidando, formando, ¿sí? Entonces, ellos dicen que esa primera represión que hay, es como una repulsión, es de ese choque entre el cuerpo sin órganos y estas máquinas deseantes. ¿Ah? del Que es choque. exacto, ¿sí? Por eso dicen, este es el sentido de la represión llamada originaria o primaria. No es una contracatexis, o sea, no es que se cerraron ahí las fantasías primarias, ¿no? Como en una contracatexis. Es esta repulsión de las máquinas deseantes por el cuerpo sin órganos. O sea, ellos dicen que la represión es un choque, no es una cajita guardada con Exacto, contenidos. Es el choque. exacto. Es lo que A ver, generaría como primeros mecanismos la proyección. a ver, yo sé que me voy a lo humano, pero pensando en Freud, es Sí, ese ello, ¿tá? Es ese ello ahí flotante, o sea, esa fuerza de energía
eh, que choca con lo humano. Sí, exacto. O con, más que con lo humano, con las Fuerzas Armadas. ¿Ah? Es Con decir, algo que lo quiere armar. exacto, exacto. El, podemos pensarlo en un individuo, obviamente. Es como que en ese proceso de armado del individuo eh, hay una serie de fuerzas que se van conjugando, ¿no? En un movimiento continuo con otras que van conformándolas. ¿Sí? Sería como una interacción continua entre de hecho, ellos lo llaman así, ¿no? Dicen que el cuerpo sin órganos viene como más con la fuerza de la antiproducción y las máquinas deseantes como con la producción, digámoslo así, como en sencillo, como para entenderlo. Este, entonces, El- es una conjugación permanente de esa fuerza que a su vez es necesaria para que las máquinas deseantes elaboren formas, elaboren ciertas conformaciones. ¿Ah? Por ejemplo, la generación de un ser humano. ¿Sí? Y hablando de la panza en adelante, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Concretos. Así sería desde esta teoría, ¿no? Es un modo teórico de verlo, obviamente. Cualquier conformación de cualquier cosa, por decirlo de un modo, en el mundo, ¿no? o Pero sea lo podemos que, tomar para el humano también, obviamente. ¿Sí? pensando en lo humano, el inconsciente, este inconsciente de esta represión originaria, es el registro de cuando, de la parte que tenemos, eh, que no es máquina aún, que no está conformada, son flujos, Sí, energía. eh, sí. De hecho, ellos lo denominan como una máquina paranoica. ¿No? Es decir, acá empieza, es cuando, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está viviendo el bebé, de alguna forma lo está viviendo como en forma paranoica. ¿No? Eso es lo que ya el quiere decir bebé también con en la esto. panza. Sí, sí, ponerle la panza, ponerle afuera, no importa. Eso no es lo trascendente, al menos en esto. Aparte, esto es más, insisto, es un plano más teórico, ¿no? Estos autores en esto. Este, pero es como, como interesante igual, porque te da por lo menos para pensar, ¿viste? Yo lo emparento mucho con Melanie Klein, por ejemplo, ¿no? Una autora que ellos toman mucho. Entonces, estos procesos, ¿no? De proyección e identificación continua que ella marca ya desde lo primario, ¿no? Los splitting, bueno, todas estas cuestiones, tienen mucho emparentamiento con estas máquinas paranoicas. No digo que sean iguales, obviamente, pero tienen mucho emparentamiento. Este, eh, de hecho, para ellos es como esta primer máquina que se arma, ¿no? Es como una máquina de alerta, la paranoica. Una máquina de alerta a estas otredades, ¿ah? Que te conforman, que te organizan, pero que en ese sacudimiento, en ese choque, genera esta cuestión, ¿sí? Em, entonces, insisto, no es como para tomarlo yo, incluso no soy un ortodoxo de este tipo este, de teoría ni nada por el estilo, pero es como para entenderlo también en el marco, ¿no? Del proceso en el cual se va introduciendo, ¿no? Acá el texto, el antiedipo, el libro, en fin, tiene su lógica y su que ver. Eh, Creo que de todos modos, lo más importante de esto es como esta idea del cuerpo sin órganos y esa conjunción con las máquinas deseantes, porque es algo que va a acompañar eh, siempre, digamos, el devenir de toda cosa y obviamente de toda subjetividad, ¿no? Eso sí, como un apunte interesante el cómo nos ayuda a pensar esto del concepto cuerpo sin órganos y cómo se mueve en relación a
los cambios, los movimientos. Por ejemplo, esto que hablábamos hace un ratito de las identidades, ¿no? Y los cambios de individualidad y los cambios que la vida nos va colocando a los sujetos, ¿no? Que no somos los mismos siempre, que nos vamos modificando, en fin. Incluso que podemos tener hasta cambios importantes, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo esta lógica se va moviendo, ¿sí? Digamos, el cuerpo sin órganos es como esta energía continua que está ahí buscando organizar de otro modo las cosas siempre, ¿no? Variándolas, ¿sí? Y es como una parte importante para eh, la propia vida, desde psíquica hasta física, todo, ¿no? Según estos, estos autores, ¿no? Estos conceptos son como muy abstractos filosóficos, ¿no? Pero bueno, con una consecuencia práctica, digamos, ¿no? Obviamente. Este, y, y bueno, en ese contexto es que ellos colocan como una máquina eh, primitiva en esa cuestión, la máquina paranoica, ¿sí? Em, que después, viste, esto es como, bueno, parte de esa primera síntesis del inconsciente que van colocando, ¿sí? Este, porque es como, hay una cuestión, ¿no? Entre lo paranoico y lo conectivo, justamente, ¿no? Cosa interesante. Bueno, uno podría decir que lo conectivo a veces podría tener más que ver con lo introyectivo, pero bueno, es como la contracara también, ¿viste? Es como esa contracara de la proyección que también es necesaria, ¿sí? Este, porque, bueno, de hecho, ¿no? Intentando también repensar cosas, no me acuerdo de cuando veíamos evolutivo, de todo lo que veíamos de los bebés y demás, las sensaciones que probablemente tengan los bebés de todo lo que van viviendo corpóreamente, intersubjetivamente y demás, es como de una gran invasión permanente de cosas, ¿no? Es como una cuestión muy ¿Por qué fuerte, que conectás puede ser vivida en forma paranoica, digamos, ¿no? dónde conectás lo grupal con lo comunitario con lo paranoico? ¿En esto mismo? Y si habrá conexiones, ¿no? Sin duda. O sea, este, eh, bueno, viste que los autores de grupos siempre colocan que los primeros mecanismos que se suelen dar, por ejemplo, en una terapia grupal o coordinación grupal, son los mecanismos más paranoicos, justamente, ¿no? Se viene la ansiedad, el miedo al ataque, el miedo a la fuga, ¿no? Son como los mecanismos más inconscientes que suelen darse cuando se empieza un grupo. Viste que esto lo marcan mucho, desde los pillonianos a otros autores. Este, O sea que entonces, conectar genera paranoia sí, y después, si lo lográs, podés lograr desconectar. exacto. Después hay el movimiento de aceptar la cuestión, ¿no? O sea, la introyección, diría Melanie Klein, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ir entendiendo, ¿no? Pero en sí es como eh, tal vez muy básico, ¿no? Es como que ya no solo la subjetividad, porque estos autores, si bien podemos marcar, obviamente que esto también pasa en la subjetividad, es como que lo primero cuando hay algo que viene como de afuera, es como que lo primero que viene es como un rechazo, ¿no? De ahí esto de lo paranoico, un mecanismo muy primitivo, muy básico, ¿no? Como Claro, lo ahora que te primero a escucho, ocurrir. digo, De hecho, que- analizamos la historia, ¿no? A ver, la historia y hasta los momentos actuales, ¿no? Si estará lleno de paranoias el mundo, ¿no?
la historia de la conformación de las culturas, de los pueblos, siempre ha sido, ¿no? De esto, por ejemplo, de grupos contra otros, ¿no? Bueno, los clanes, estas luchas son, ¿no? Son todos funcionamientos prototípicos de estas maquinitas paranoicas, ¿no? De hecho, Deleuze en más de una ocasión llegó a decir que lo que más odiaba en el mundo eran las máquinas paranoicas. Que si, que si no hubiera máquinas paranoicas, seguramente el mundo sería otra cosa, pero bueno, las hay, lamentablemente. Pero Y es son como un parte, mecanismo muy primitivo y existen. Es porque es lo primero, inevitable, ¿viste? Es como la inevitable. defensa de, ¿no? Es como esa cosa de defender lo que hay. ¿Viste? Pensando en lo humano, ¿cómo poder salirse también de eso? Claro, obviamente, ¿no? Obviamente. Por eso el tema de privilegiar acá lo conectivo, sobre todo, ¿no? En todo esto, ¿sí? Este, em, o sea, lo conectivo entendido como aquello a comprender, a entender, a ir analizando como en función de lo que transversalmente nos va pasando, nos va aconteciendo, con afectos, en fin, eh, toda una serie de mecanismos que sabemos que no son fáciles, pero bueno, es a lo que un poco tratan ellos de, con esta teoría que van elaborando del esquizo, generar, ¿no? A lo largo del libro hay como una figura, por decirlo de un modo, de este eh, esquizo como hombre o ser humano, en fin, capaz de tener una actitud deseante, revolucionaria, sin el deber de, ¿no? Pero como en esta conjunción de una capacidad de no caer en paranoias, de no caer en trascendencias, de no caer en estas cuestiones tan divisorias de lo humano y paranoicas de lo humano, ¿no? Como intentar llevar hacia, hacia el lado más, más nómade de la cosa sin caer en el salvajismo paranoico que muchas veces caemos los humanos, ¿no? Y bueno. Es difícil darle esa vuelta a lo esquizoide, a mí me cuesta mucho, la voy captando con el tiempo, porque desde la psicología lo vemos, es muy negativo. De hecho, Gregorio Barenblit creó un término para eso, porque justamente a él también se le generaba un problema con esto, eh, por la confusión de esquizofrénico, esquizoide. Entonces generó la palabra esquizoonte, es con dos O, esquizoonte, así. ¿Qué significa esto que Son, estaba contando, básicamente? Es entender esta como dimensión de lo humano que genere una capacidad deseante, amante, revolucionaria, etcétera, sin deberes, sin trascendencias, pero que eh, genere más actitudes compositivas, ¿sí? Actitudes más, en fin, sí, se me, transversales y condescendientes y empáticas hacia lo humano y demás, y más amorosas, etcétera, ¿no? De eso un poco se me viene trata la cuestión de los esquizontes. Pero bueno, se me viene también, la idea de la pandemia. Se me viene la ¿cómo? idea de la pandemia de la gente que, cómo sorprendieron a algunas personas pudiendo poco y otras personas, pacientes que esto de a no estar tan identificados con una profesión, por ejemplo, no se me ocurrió hacer otra cosa en la pandemia que ser psicóloga, ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Y se reinventaron y pudieron hacer otra cosa y, y en otro momento, como eso hubiese pensado, ay, no, no sabe poner foco en un lado, vive cambiando, qué persona más inconstante, vive cambiando de trabajo, vive cambiando de todo, no sabe lo que quiere en la vida, como esa persona de pronto se volvió una gran sobreviviente en la pandemia. Si se me vino como de ejemplo eso, ¿no? Bueno, en las situaciones de mucho
en muchas crisis es donde suelen advenir, ¿no? Como bien suele decirse, los, las modificaciones imperiosas para subsistir, para, en fin, generar lo necesario, ¿no? Para vivir, ¿no? Mucha gente Y esto tuvo que el apelar mecanismo a de la la creatividad. decisión, que lo vemos también como algo negativo porque te lleva a la locura, capaz que no te tiene que llevar a la locura, a la ruptura, ¿no? A la ruptura, al derrumbe, no sé, estoy pensando en la estrella de mar, ¿no? Que es mecanismo de decisión y se vuelve a formar dos, le sale Ujú. la, Exacto. como muchos animales, se cien y sale dos de ahí. O sea, esa es la reproducción. Sí, sí, claro. No siempre hay que unir para reproducir como nosotros. Hay otros que se dividen para reproducirse. Sí. Tampoco hay que tomar bueno, como todo lo sintomático, ¿no? En fin, hay que entender también que si se da por algo es, ¿no? Este, y, y hay que ver que desde los sentidos hasta todo un montón de ocasiones, obviamente que no es muchas veces agradable que advengan situaciones críticas, pero muchas veces tienen un sentido, un porqué, y puede ser hasta, ¿no? Una ruptura psicótica, una Sí, persona capaz la precisaba. Eso sí, pasa, pasa. Este, a veces advienen cambios interesantes allí. Estos autores, justo, bueno, en la época de este libro, viste que estaba muy en boga también la antipsiquiatría de Lenny Cooper. De hecho, ellos toman algo de alguna cuestión relacionada con esto. Lenny Cooper tenía una visión de que el ser humano, cuando generaba una crisis psicótica, tenía ahí había como que acompañarle al sujeto en ese viaje, para ellos era como un viaje, donde había que tratar de no, en lo posible, no obturar ese delirio, sino generarle condiciones de posibilidad como para que genere el viaje para el cual necesitaba hacer para volver después complicado. a su... Mirá, en algunos casos lo lograron, eso fue lo interesante, ¿no? Porque no fue un laburo chino que hicieron, pero No, debe ser en maravilloso, algunos pero casos no sé si está fue el interesante los dispositivo. resultados. Hay que armar un buen dispositivo. Es difícil, ¿no? Hoy en día pensar un dispositivo que trabaje desde ese lugar, no sé. Tú De hecho, trabajas en el Villarrebó, ¿no? las principales resistencias que ellos tuvieron fueron más por la psiquiatría clásica que por los resultados. No, mirá que los trataron horrible por eso, básicamente, ¿no? ¿Tú seguís La trabajando en el psiquiatría clásica. Villarrebó? Sí, sí, trabajo en Sí. Milardó, sí. Sí, sí, no, ni cerca de ese enfoque. Pero no, yo soy más, sí, grupalista, trabajo con familias, trabajo en talleres, sí, trabajo más desde esos lugares. Sí, 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 en Milardó, sí. Mm, Este, pero no, ni cerca de armar algo así. Alguna esquizodrama hemos hecho, eso sí, algunos tiempos de esquizodramas hemos hecho eso. Han sido experiencias interesantísimas, muy lindas. Este, bien. Bueno, Virna, ¿qué más querés trabajar de lo que has bichado? No estábamos acá con esto ya de la máquina. Ah, paranoica. Bueno, empecé a hablar algo del socius y después trae el Socios. tema de la plusvalía. Sí, sí. Bien. Bueno, justamente, ¿no? El cuerpo sin órganos, viste que tiene esta cuestión donde ellos comienzan a, a analizarlo, ¿no? Ya no solo como fenómeno que puede ser singular, ¿ah? Sino como fenómeno global a su vez. ¿Ah? Por eso es que hablan de cuerpos sin órganos como socios. Esto es como una dimensión social, ¿ah? Es decir, una dimensión global, social, ¿ah?
es el nombrete que le ponen ellos en socios. ¿No? Entonces, hablan de que hay formaciones de cuerpos sin órganos que se generan a lo largo de la historia y por diferentes ordenamientos de ese cuerpo sin órganos. ¿Ah? Donde básicamente los tres clásicos ahí que se desprenden son el cuerpo de la tierra, el cuerpo del déspota y el cuerpo del capital. Esto es algo que ellos van después en el capítulo 3 sobre todo salvajes, bárbaros y civilizados, a trabajar bastante más. Pero acá, básicamente, lo que están queriendo significar es, Cuerpo sin órganos, dijiste. sí, sí, cuerpo sin órganos, Cuerpo sin exacto. órganos, la tierra, el déspota y el capital. Exacto. Como Eso, cuerpos sin órganos, no como máquinas. pero no te olvides que siempre los cuerpos sin órganos están en conjunción con máquinas. ¿Tá? No te olvides de eso, siempre. O sea, eh, es como que acá pasan a hablar de formas de producción social regidas por ciertos socios con un cuerpo sin órganos determinado. ¿Ah? Entonces, es como una forma de organización que tienen esos cuerpos sin órganos, donde hacen que ese choque con las máquinas deseantes tengan cierto formato. ¿Sí? Capaz que no es tan fácil de entender, pero ellos lo Si arman le así. está poniendo, si bien se conecta todo el tiempo con máquinas deseantes, le están poniendo en el lugar de, de un cuerpo sin órgano, Exacto. al capital. Entonces ahí me cuesta, Sí. porque es tan humano el capital que me cuesta. Bueno, pero a ver, el cuerpo sin órganos del capital es el propio capital. ¿Ah? Es decir, como el fetiche del dinero, el fetiche de un intercambiador, ¿no? Llamale hoy día bits, dígitos, no sé lo que sea, ¿no? Pero ese intercambiador numérico ha funcionado como por diseño de quienes lo hicieron funcionar así inicialmente y lo siguieron a continuación. eh, Lograron generar con eso una conformación a nivel global, que es la del capital, o el capitalismo, la cultura actual, en fin. Claro, Este, pero entonces, si es eso a cuerpo. ellos le llaman el cuerpo sin órganos del capital que genera esto. ¿Sí? O sea, es una conformación. El cuerpo sin órganos, no te olvides de algo, ¿no? No, no funciona solo, funciona con las máquinas deseantes también. Entonces, Claro, pero yo pensaba que las máquinas decían antes producieron ese capital o el capital se le escapó. ay, ¿cómo Es la una, pregunta? Está buena, me gustó, pero ¿cómo era? estas máquinas decían antes produjeron este capital como cuerpo nacional o es una línea de fuga y Es ¡buah! lo Se le mismo. fue tiene vida propia o algo así como diciendo se le Sí, fue. hay algo de eso. Yo creo que ambas hipótesis son reales. Quiero decir, Sí. hay humanos atrás, atrás de las máquinas deseantes del capital hay humanos Bueno, con a ver, intenciones, pero el capital se les fue. como concepto, máquinas deseantes podemos ser hasta un ser humano, no importa eso. Ah, eso. Máquina deseantes es cualquier concepto energético con cierta conformación ya es una máquina deseante. Desde algo micro a algo macro, no importa tanto eso. ¿Ah? Puede haber desde pequeñas hasta macro máquinas deseantes. ¿No? Podemos hasta entender todo esto como una gran mega máquina deseante, ¿no? El propio cuerpo sin órganos del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, a ver, esto como todo, ¿no? Son procesos y composiciones de diferentes momentos históricos de la historia donde van aconteciendo ciertas cuestiones. A ver, el dinero es mucho más viejo que el capital, ¿verdad? Pero la fuerza que obtiene durante la época del inicio del capitalismo y a posteriori no tiene nada que ver con el valor que tenía antes, donde antes era una moneda casi, no sé,
simbólica o de trueque, o que tenía más que ver con el poder de los reyes, ¿no? Eso es más en la época de lo que ellos llaman el cuerpo sin órganos del déspota, ¿no? De los déspotas. Este, ¿Y quién es el que captura? ¿Las máquinas deseantes del capitalismo o este cuerpo sin órgano? ¿Quién es el que hace bloom? bueno, Tipo, cuando algo se quiere escapar y... ¿quién es y- bravo? O sea, ahí es difícil. Sin Ah, lugar a dudas son conjunciones ahí de fuerzas, ¿no? Desde individualidades hasta muchas otras fuerzas, pero eso no es una fuerza sola, eso pero es difícil. no es rizomático esto que estás diciendo, no es rizomático, Sí, sí, lo es. ¿sí? Sí, Mm. sí. Tiene mucho el rizoma que ver con todo esto. Sin duda, no, sin duda. O sea, a ver, si te pones a pensar que el capital debe ser de las cosas más rizomáticas que hay. O sea que todo lo negativo que puede tener una ideología del capitalismo, esto es algo interesante más bien. No digo bueno, pero interesante. Y sí, obvio. Este lado del cuerpo sin órgano. Claro, Como un lado claro. interesante del capitalismo. O sea, a ver, em, es como ellos, viste, e- esta lectura que hacen del cuerpo sin órganos es como pensar, por decirlo de un modo, el orden social de la Tierra, por lo menos en tres diversas etapas. ¿Ah? Entonces, eso para ellos ha generado un cuerpo sin órganos, con determinados socios. ¿Ah? El más primitivo, ¿no? El de las tribus, el de los seres más indígenas, los cavernícolas, yo qué sé, todo lo que se te quiera ahí aparecer como lo más antiguo y anterior a los grandes imperios, este, está atado el socius a la tierra, ellos dicen. ¿Tá? Entonces, bueno, todo lo que, todo el gran centro libidinal, por decirlo de un modo, es la tierra. ¿Tá? La tierra con La todo lo que tierra como tierra, la la tierra tierra como... con todo lo que compone, es decir, la tierra, los árboles, las plantas, los animales, los propios seres humanos, todos, ¿no? Viste que es muy común que los nombres, por ejemplo, de muchos de los componentes de las tribus tienen relación con partes de la tierra, de los animales, ¿viste? Hay toda una nominación incluso en eso, ¿no? O sea, eso es lo que ellos llaman el cuerpo sin órganos de la Tierra. ¿Ah? Que es como ese cuerpo sin órganos que se conforma en esos momentos de lo primitivo humano, por decirlo de un modo, de lo más salvaje. Bueno, llamémosle como queramos, ¿no? O Pero sea, están haciendo una leve de las historia. primeras culturas, por decirlo de un modo. Están haciendo una leve historia. Exacto, exacto. Bien. Hacen una cuestión histórica, que lo van a detallar en el capítulo 3 bastante más, ¿tá? Porque ahí toman muchos antropólogos, a Levi Strauss, a Pierre Clastres, a un montón de autores y van trabajando a Marx, en fin, a marxistas y a otros de diferentes palos, van ahí Es su forma de contar la analizando más. historia. Claro, claro, porque Bien. viste que la historia es importante, ¿no? Para estos autores. Mm. No son, como te decía, deterministas historicistas, pero sí tienen una cuestión donde para ellos la historia es importante. Es más, estos cuerpos sin órganos, por decirlo de un modo, se van modificando, pero nunca se excluyen uno del otro. Siempre hay un componente que sigue, ¿se entiende? Es como que podemos volver al cuerpo sin órganos de la tierra, o al del déspota, o al del capital. ¿Ah? El del déspota es bastante más sencillo, ¿no? de entender, que tal vez la figura del déspota, el rey, ¿no? Los reyes, la realeza, los tipos con poder, sangrientos, imperialistas, ¿no? Cosas que aún no vemos todavía, ¿no? No se han ido. Pero bueno, sí hubo una época de gran dominio de los grandes imperios, donde por lo menos hasta el advenimiento del capitalismo era lo notorio, ¿no? ¿No? La Edad Media, antes de la Edad Media, todas esas etapas, ¿no? Desde los imperios chino, egipcio, etcétera, ¿no? Los que hubo por acá en Latinoamérica, en fin, todas esas dimensiones del déspota, donde el cuerpo que liga todo es el rey.
¿no? De hecho, viste, era muy común en la Edad Media, el rey soy yo, el rey es todo, todo es del rey, hasta las personas eran del rey, ¿no? Las personas de su imperio eran del rey, propiedad del rey. Entonces el rey iba y se cobraba siempre parte de lo que producían porque era necesario, porque era para el rey era propiedad, eran propietarios, sus lacayos, ¿no? Este, entonces, esa es la conformación de este otro cuerpo sin órganos que ellos marcan, ¿no? Y bueno, después tenemos el del capital. Es muy interesante porque, bueno, uno obviamente, ¿no? No hay que quedarse con la abstracción de esto. De hecho, ellos un poco acá lo analizan, que capaz que era un poco la parte que vos decías, que toman un poquito de Carlos Marx, cuando Carlos Marx empieza señalando, ¿no? Ellos toman ahí algunas partes del Capital, señalando cómo Marx describe que esto, bueno, tuvo una intención, es decir, los primeros grandes capitalistas, cuando empezaron a generar las primeras políticas, ponele, ¿no? De banca, de generación de cierto industrialismo, bueno, empezaron a generar toda una cuestión donde esto empezó a tomar un andamiento. Y ellos ahí dicen que, de hecho, un poco lo toman de Marx también, de que hay un cierto uso perverso y embrujado de la cosa. Es decir, eh, hay una dimensión acá interesante para la conformación de este cuerpo sin órganos, del capitalismo, que es la de atribuir al capital, ¿m? Que es el capital el que hace a la producción de la riqueza y no el trabajo. ¿Me explicó? O Sí. sea, el trabajo toma un segundo lugar. Es como que no es lo más importante el trabajo. Lo más importante es el capital. ¿Entiendes? ¿Mm? Cuando, bueno, sabemos que sin trabajo no se genera nada, ¿verdad? Pero bueno, el gran embrujamiento de esta máquina milagrosa, ¿no? Del capital es esto de generar la necesariedad del capital para que se produzca la producción, ¿sí? Es como que el trabajo toma un segundo lugar, no importa tanto el trabajo, sino importa quién posee el capital. Y es el capital el que se atribuye como el que se genera como el Dios que provee el trabajo, cuando es falso. Es una introducción totalmente adrede para el funcionamiento de un sistema. El comienzo del funcionamiento de un sistema que ha continuado, y vaya uno a saber cómo continuará después, ¿no? Pero Pero esto funciona que tú por lo menos desde el siglo XVI, XVII. esta trampa que tú me decís, ¿podemos estarla viviendo en este momento? Por supuesto. Que Y ahora la gente se empieza a dar cuenta que no era el trabajo. siempre hubo muchos momentos en que la gente se dio cuenta. Y hay gente que se pone furiosa por eso, porque no, no, el trabajo es el trabajo, es el trabajo, nuestros padres nos criaron así, y hoy miramos, Claro, no, es mirá, que, el flaco no ojo, está trabajando. hay una dimensión de lo real que es real. El trabajo es lo importante. Lo que pasa es que el capitalismo embrujó al trabajo y le sacó poder. ¿Ah? El capitalismo, al imponer el capital como lo que realmente genera trabajo, o genera todo, riqueza, producción, etcétera, lo pone por encima, queda como un elemento fantasmático realmente importante. Es decir, que nosotros creemos que es lo más importante, pero en realidad el, el, No, el, yo me siento en el la atributo computadora. del ser humano para la producción es el trabajo. A ver, desde que el ser humano ha tenido que trabajar para buscar alimento, para cobijarse, para cazar, para... Todo eso es trabajo. El trabajo en el más amplio sentido del término, no el trabajo en términos capitalísticos, el trabajo en el más amplio sentido del término. Todo necesita trabajo. Pero Y sentarme en por la trabajo computadora, entendemos la producción del ser humano para la autoproducción, sentarme en la digamos, ¿no? computadora y hacer un movimiento en la bolsa Mm. y, y hacer mucho capital, ¿eso es trabajo? Bueno, desde el punto de vista del capitalismo, claro que sí, obvio.
Y sí, lo es, claro que lo es. No estamos diciendo que no lo sea. Lo que sí estamos diciendo es que hubo, desde el inicio del capitalismo, una conformación de un nuevo tipo de colocar en cierto plano otros elementos, como el propio elemento del capital, para generar una dependencia diferente hacia la humanidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, gente, el trabajo lo habilita el que tiene capital. El que tiene capital pone industria, pone empresa, esto, aquello, lo otro, la banca o la bolsa, lo que sea, y a mí me tienen que trabajar, facturar o hacer las transacciones que se necesiten, etcétera, etcétera, ¿no? Y el que quiera estar en esa misma línea también tiene que ir a esa misma línea, ¿no? Es decir, no sé, aparecen nuevos capitalistas, como han aparecido ahora con todo hablábamos de la internet y todo eso, ahora han aparecido nuevas fuerzas en el capitalismo, ¿no? En los Bestiales. últimos 20 años, que están teniendo cada vez más poder salado, ¿no? Elon Musk, Facebook, y toda esa gente, Google, etcétera, es tremenda, ¿no? O sea, el neocapitalismo que estamos viviendo ahora, no sé ni cómo se llamará, pero bueno, es tremendo. Eh, pero bueno, para estos autores, todo esto empezó como con esta máquina milagrosa, ¿no? El capital como una máquina milagrosa, ¿sí? De hecho, eh, igual ellos insisten, ¿no? Obviamente esto no es propio solo del capital o de la máquina milagrosa, la cuestión de lo milagroso o embrujado está en todas las dimensiones de todos los socios, ¿tá? Mm. Porque, a ver, analicemos el socio de la Tierra. El socio de la Tierra es tan embrujado y con tanta mística darle poderes qué sé, al lobo, al zorro, al árbol, al gran monte. Y son otras formas. De hecho, no eran todos, son todas las poblaciones antiguas tenían sus formas de creencias, ¿no? Las creencias paganas, etcétera, ¿no? Después algunas se fueron yendo hacia los lugares más monoteístas, que bueno, los monoteísmos en general están muy relacionados con los grandes imperios también, ¿no? Con los déspotas, ¿no? Y bueno, ahí está también esas conformaciones, ¿no? El poder que se a- a- arroba las figuras de reyes y similares, ¿no? Que básicamente lo que hacen es generar ahí los primeros estados y bueno, generan obviamente una mínima doble mano de control, ¿no? Jurídica y militar, ¿no? Entonces está teniendo policía, teniendo una cuestión jurídica, junto con, obviamente, darle a cierto pueblo regocijo, ellos alimento, techo, etcétera. Bueno, se va generando ahí una cuestión, ¿no? Es ahí como nacen estos primeros protoestados, los imperios, ¿no? En la figura del déspota, que figura como el gran padre protector, por decirlo de un modo, ¿no? Sin ser edipistas en el asunto. Y bueno, en nuestra cultura de por lo menos caída de los reinados y las monarquías y todas esas historias y las y ascenso de la burguesía ha generado el cuerpo sin órganos, que es el que estamos viviendo ahora, y que incluso yo creo que está en transmutación, tal vez en algún tiempo estemos viviendo otra cosa, ¿no? Es muy probable. Sí, para pensar, el Estado está perdiendo ese lugar. eh, no Sí, sé o por si lo capaz menos que vuelve a tomando otra recuperar. dimensión. Yo no sé si Está tomando otra perdiendo, dimensión. Mirás a pero tomando Argentina otra y dimensión. Milei y decís, bueno, ya no es el Estado, es Milei. O sea, Uruguay Claro. sigue poniéndole mucho, ¿no? El papá sigue estando un poco en el Estado, pero Argentina ya viró. Capaz que después vuelve, pero
La gente confía en un tipo, no en el Estado, o sea, viene una cara nueva que nadie conoce, Es que el que Estado en quiero sí, ¿viste? Está muy emparentado con el nacimiento de los imperios, ¿viste? Entonces, tiene una ligazón aún con la figura del déspota. De hecho, ¿viste que nos pasa? No podemos separarnos de los presidenciables, de los caudillos, de esto. Siempre tenemos que tener una figurita ahí que nos, ¿no? Marque cierto horizonte ahí. Es muy dependiente aún. O sea, yo creo que el capitalismo como tal vez todavía no afloró en toda su dimensión, que puede ser todavía más terrible, yo creo. Lamentablemente, ¿no? Tal vez por ser pesimista, pero bueno, no suelo ser muy yo, optimista. yo en broma digo, yo siendo bastante pesimista y digo, bueno, si esto es lo que se viene, entonces, en broma, cuando hablo en grupos un poco feministas no somos, pero bueno, que intentamos ayornarnos un poco, decimos, hay que empezar a cobrar de verdad por tener hijos, porque es la materia prima de producción, o sea, si se cobra por todo, hay que cobrar, pero no un subsidios de poronga, no. Hay que cobrar dinero por ser la máquina de producción de niños. Mm. Pero de Sí, creo verdad, que digo, hay un proyecto político, creo que hay en la vuelta de eso. Escuché digo, por ahí. suena un horror, pero si estás en este sistema, ¿por qué no? Si esto sigue creciendo, ¿por qué no? Mm, todo un tema. Porque lo que mueve es el humano, ¿no? Los humanos son, si no hay más humanos, bueno, pueden haber robots el día de mañana, yo qué Sí, sé. sí, eso te iba a decir, ¿no? Eso y algo que, bueno, se está analizando mucho actualmente, ¿verdad? Que es la sostenibilidad del planeta con la gente que hay. Se calcula que se precisa mucha menos gente para que el planeta subsista. O sea, yo creo que hay cosas que se están tal vez no damos Colapsando. cuenta o no sé, pero hay más de una mente pensando en cuestiones relacionadas más con el exterminio que con otra cosa. Sí, 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 no me sí, porque asusta. no da alimentación para todo el mundo, el modo este de vida no da para todos, es una realidad. No da, Bueno, no da. Estamos siendo demasiados millones de habitantes. De sostenibilidad del planeta en este marco, ¿no? Obviamente, ¿no? El marco del capitalismo es es muy endeble, muy jorobada. Por algo sí, está en la también, pandemia se ¿viste? vio. ¿Eh? La pandemia se vio. El problema era donde eran muchos. Los peores Sí, problemas eran donde eran muchos. sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Cien. Yo hasta creí que la pandemia había sido peor, pero bueno, no fue tan No peor fue de tanto, es última, por cierto. suerte. Ah, pero Suerte. lo dice el que no al que le tocó a alguien No, de cerca, no. no dice. A muchos nos ha tocado de cerca, pero No, digo en no, el no podemos pensar en sentido, números. me imaginé una catástrofe mundial peor todavía, cuando empezaron los muertos, dije, pa, esto se viene salado, pero no fue tan, o No sea, fue. Pero para para haber sido familias una fue pandemia de las catastrófico. dimensiones que fue, podría haber sido peor. Digo, ¿no? Podría haberse Yo, morfado yo cuando unos digo 4 eso, millones más. yo cuando digo eso, digo, ay, qué feo que esté diciendo esto, porque para algunas familias fue No, catastrófico. horrible, horrible. Yo lo viví mucho, sobre todo en su trabajo en el otro hospital, el policial, y ahí fue terrible, ¿no? Estar viendo a mucha gente que me contaba a su hijo muerto, su padre, etcétera, ¿no? Muy salado, muy salado. Estuvo salado. Pero en cuanto a lo numérico, digo, ¿no? Pensé que Sí, iba a sí. ser peor. Pensé que nos podía costar, no sé, onda, un cuarto de la población del planeta. Pero no fue tan terrible. Este, pero esto es un tema, el tema de la sostenibilidad, es algo muy real. De hecho, yo creo, una de las claves de por qué mucha de esta gente, como Elon Musk y otros, están comprometidos en generar en donde haya algún lugar relativamente viviente, una población fuera del planeta. Creo que sí.
De hecho, se Como, está la, viendo, como, ¿no? como los desposeídos de Úrsula. Se ha hablado un poco de Marte, se ha hablado un poco de esto, de cómo es, de una de las, no me acuerdo si era una de las lunas de Júpiter, que parece que tiene una capacidad de, ambiental muy similar a la de la Tierra, se dice. ¿Conocés el libro de los desposeídos No, de Úrsula Le Guin? no, Bueno, ahí los mandan a los rebeldes anarquistas, los mandan ahí a uno de estos planetas muy pobres de mira, tierra, pero ellos arrancan de a poquito de abajo, muy humildemente, a hacer lo que van pudiendo, ¿no? En una tierra muy, al parecer muy pobre, ¿no? mira, está bueno. No lo conocía. Y hay una especie de, no sé si anarquismo, pero hay una especie de funcionamiento lo más parecido a lo que podemos pensar en un anarquismo ideal, ¿no? Pero bueno, tiene sus problemas, por supuesto. Está muy bueno el libro. Nada hay sin problema. Lamentablemente los ideales son eso, ideales. La vera cosa es la que se va Bueno, conformando. ella se burla un poco de esto, ¿no? Ella se burla un poco de esto, ¿no? De esta capacidad de no tomar un bando y contar cómo van a haber problemas en donde vaya si hay hombres, si está el ser humano. Sí, es que es así. Sí, sí. Yo creo que cualquier fenómeno vital entraña un drama, un problema. Es muy difícil. Si no hubiera Sí, mirá seres mi humanos, gata que seguramente mi también. gata no acepta a la gata chiquita que traigo, siguen peleándose, o sea, he tenido que dividir mi hogar ¿Ah, y sí? cuando una está dentro, la otra está fuera, o sea, ¿Y hace cuánto las tenés juntas? y va a cumplir 5 meses la chiquita y no la soporta Ay, la no lo he grande, ¿no? aceptado, mirá. ¿Qué cosa? Sí, si ya no lo aceptó, difícil. Yo tengo un par, ahí tenemos con mi pareja un par de gatitas, pero está una de 9 años y la otra ahora tendrá 3, pero la aceptó a la semana, la chiquita que vino con menos de 2 meses. Una semana estuvo así que no la quería, pero después se la aceptó, ya Y verme a mí en son toda la dos. gestión. Quedó una afuera, quedó adentro, no sé, todas unas órdenes mando a mis hijas el mensaje al celular. Mire, que tú dices, qué locura, Dios mío. Capaz El que tema nunca de la los dejé. territorios, ¿viste? No. Ahí ves las máquinas paranoicas. Sí, sí. La gata no hay caso, no le entró la aceptación de la otra gata. La sigue rechazando. Y sí. Y bueno, justamente, hablando de esto, la máquina milagrosa es la máquina de la segunda síntesis, ¿no? De la distributiva. Porque para la distribución se necesita milagrosear, ¿sí? Esto de generar un registro de que hay cosas, de que hay algo, se necesita una data que pasa por una máquina, que es lo que ellos llaman la máquina milagrosa, justamente, ¿sí? Es la maquinita de la segunda síntesis. Este, ¿Cómo así dijiste que como, se llama? ¿eh? ¿Cómo dijiste que se llama? La segunda síntesis. Distributiva o disyuntiva. Ah, cierto. Es la que va marcando las cuestiones que de un modo u otro analizamos, ¿sí? Este, O sea, la primera es con más conectiva. objetividad, con menos objetividad, con más trascendencia, con más idealismo, con más inmanencia, pero es así. Es como vamos nominando, comprendiendo, analizando, ¿no? O Las sea, cuestiones que van primero pasando. conecta. La Sí, primera es conectiva. la síntesis conectiva es como primaria, sí, Conecta sin ninguna trascendencia, sin ninguna, o sea, sí. ca- casi por azar o casi por deseo, por deseante. Deseo de conectar nada más. Ponle, y en ese interjuego, cuerpos sin órganos, máquinas deseantes, ponle. Entre el azar y el deseo. El deseo está siempre. El deseo para ellos es el proceso de producción, es deseante. O sea, todo esto es deseo. Para ellos, ¿no? La concepción de deseo es la producción. Para ellos es así, deseo igual producción.
no hay una concepción ni siquiera humanista del deseo. Es una cuestión más así. Estamos hablando del universo. Sí, sí, todo, También eso me cuesta porque también tengo mucho el deseo incorporado al humano, entonces también obvio. me Obvio, cuesta. por eso cuesta. Pues claro, es que ellos tienen esta cuestión muy espinosista, siempre digo yo, ¿no? De lo inmanentista, de esta cuestión de tomar el todo, por decirlo de algún modo, ¿no? Si bien, obviamente, cuando trabajamos en base a las singularidades que nos tocan, pero está buena esta concepción para tener en cuenta que todo lo que está en la vuelta determina. ¿No? Así sea hasta en la arquitectura, si estás en un lugar donde es más el intercambio con lo que llamamos naturaleza, también eso determina, en fin, y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, Eh, pero yo generan no sé, todo un juego simbólico y de significaciones y de sentidos y de producciones. pero yo no sé tanto de Spinoza, he estudiado algo de Spinoza, Sí, pero no hay por como qué saberlo ahora igual. Spinoza es como que yo siento, o capaz que el encare que le dio el profesor que yo hice, ¿no? Porque hay que ver quién te lo enseña. Bueno, Quien me lo enseñó a mí transmite desde Spinoza una visión un poco positiva, esperanzadora. claro. Ellos como que son más realistas, más, más descriptivos de lo que sucede y no de lo que debería suceder. En Spinoza hay una posibilidad que el humano pudiera andar la cosa un poco mejor. Bueno, eso se les quiso. Mm, mm. Sí, sí, algo de eso hay en el esquizo, justamente, ¿no? Este, eh, estaba pensando ahora en, bueno, en Jardineri también, que toman mucho la militancia alegre, ¿no? También esta cuestión de, que aparece en el último capítulo de Imperio, y tiene mucha ligazón también con Spinoza, ¿no? Yo Negri. A quién nombraste? A Negri, Antonio Negri, que es Negri. un gran estudioso de No, Spinoza también, ¿no? Escribió en la cárcel lo- Spinoza, La anomalía salvaje. Es un gran libro. Sí, sin duda, ¿no? Pero de hecho, ellos van a tomar tanto en el Antedipo como en Mil Mesetas a Spinoza más de una vez. Hasta lo toman en el último libro juntos, en que es la filosofía. De hecho, ahí Deleuze lo pone como el Cristo de los filósofos. Spinoza. a Spinoza, Sí. Es claro, como es porque Spinoza el grado cero de la filosofía, dice él. Está ahí. Después está el resto para un lado, el resto para el otro, pero el príncipe es él. Es y a un mí me gustó filósofo mucho lo muy que he amado por estudiado de ellos. Spinoza, pero es ¿Mm? imposible leerlo. Spinoza está muy bueno, pero si lo estudias con alguien que sabe, porque es imposible Ah, leerlo sola para mí, es y imposible. bueno, como todo filósofo, ¿no? Tiene sus complejidades, sí, sí. Sí, yo, de hecho, el único libro que leí es La Ética. Y después sí he leído los de Deleuze sobre Spinoza, las clases, que son muy recomendables. Las cartas del mal leí también, que es un intercambio de cartas que está muy bueno, que es a propósito de la ética. Sí, sí, es lo que he leído de Spinoza. Porque he comprado algunos otros libros, pero no los he podido leer realmente. Sí, como el Tratado Teológico Político, el Tratado Político. De hecho, ellos citan a Spinoza, lo van a citar creo que en breve, que nos va quedando de la lectura del capítulo 1 al Tratado Teológico Político, cuando Spinoza pregunta por qué los hombres pelean por su esclavitud como si se tratara de su libertad, ¿no? Eso lo Y viví, van si a no lo pelear vivís todos los con los días, si reyes, no lo etc. vivís cada una vez por mes eso, Sí, ¿quién no vive esa pregunta? tal Por lo cual. menos una vez al mes. Sí, 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 es real. Es una dimensión que nos atañe siempre, yo creo. Sí, sí, sí. O de una forma u otra siempre estamos ahí con enemigos oscuros en la vuelta. Claro, ¿para qué me metí en esto? Uno dice, ¿para qué me metí en esto? Cuando estaba haciendo el posgrado, ¿no? ¿Por qué me metí en esto? Para tener un título, ¿para qué metí en esto? Bueno, Si pero esto lo puedo sirvió o no estudiar por sirvió. otros lados, esto lo puedo estudiar por otros lados, sin que nadie me apruebe, me esté evaluando.
Y bueno. ¿Por qué a los 40 años me meto en lugares que me vayan a probar y a evaluar? Y bueno. Solita, sí, nadie me lo pidió. O sea, Bueno, capaz que era necesario. No sé, vos sí, sabrás bueno. después. Bueno, por eso, esta cosa del título, esta cosa de que uno expresa a veces de sí misma, ¿no? Sí. A mí, viste, esa cosa de los títulos posgrado no me pegó tanto porque no había en mi época cuando me recibí. No existían. Yo me recibí en Bueno, el noventa y mejor. nueve y no había nada. No había maestrías, no había nada. Apenas había unos cursitos que dos por tres hacíamos en la unidad de formación permanente para graduados. El primer curso que puedo decir que hice así fuerte, post egresado, el del Centro Félix Guattari en esquizoanálisis y grupo operativo. Bueno. Que no tiene este tipo de evaluaciones, por lo que tengo entendido. Tuvimos que hacer algún trabajo. Sí, Bueno, trabajo es una un cosa. trabajo escrito tuvimos que hacer a lo último. Una propuesta de trabajo era, un proyecto de trabajo. Yo tengo un título de especialización en centros de salud, psicoterapia en centros de salud, que fue por méritos. No es por nada, pero para mí fue re lindo, ¿no? Ah, Porque claro, estaba yo también lo tengo. Sí, eso fue re lindo, porque yo realmente trabajé sí, 13 años en una mutualista en todas las áreas, ¿no? En casi todas. claro. La verdad que me parece que lo gané de una forma mucho más enriquecedora que este posgrado que hice ahora, que estudiando y que está bueno, me ayudó, pero me parece medio perverso el sistema de evaluación Y bueno, viste cómo y de es. examen. Siempre las instituciones necesitan una forma de controlar, de organizar, ¿viste? Es así. Y ahí ves tu repulsa de tu cuerpo sin órganos con esas máquinas decentes. Pero bueno, seguramente algo sirvió también de eso. Por algo lo hiciste, Sí, lo por supuesto. terminaste. Y no niego que me encanta haberlo terminado y haber aprobado. Claro. Ahí está esto que dice Spinoza, en ese que reconozco hasta que me encanta, y está esa frase de Spinoza. Y ¿Por sí, qué por qué creemos que la libertad es cuando es... claro. Sí, sí. Sí, sí, eso que Spinoza es un autor que le costaba mucho. El tema de la libertad, pues es un muy determinista Spinoza, ¿no? Pero hay siempre algún pequeño lugar para el azar. Por ahí es el lugar que más toman Deleuze y Guattari capaz de Nietzsche, ¿no? Que le gusta, ¿no? Deleuze sobre todo que viene con esa combinación teórica fuerte, ¿no? Hasta el encuentro con Guattari entre esos trabajos que hacía sobre Spinoza y sobre Nietzsche, ¿viste? Entonces es como tomar dos autores realmente muy diferentes, ¿no? Un introspectivo con un programático, por decirlo de una forma como Spinoza y determinista, ¿no? Esa conjunción le inyectó ahí a las teorías de él y después al esquizoanálisis una fuerza interesante, ¿no? Ah, es Interesante. un pendiente Nietzsche que tengo, es un pendiente, pero Mm. Yo Nietzsche lo lo leí poco que en sus sé, momentos un poquito más, pero hace tiempo que no lo he releído. Bueno, estimada, dejamos eso por acá. bueno, nos vemos Nos vemos el jueves que viene. ahora te hago, que ya estamos en Sí, agosto, ya te recuerda que hago el medio giro. apuro igual porque viste que este mes va a ser junto ahí agosto-septiembre, Sí, porque vamos a vernos el jueves que viene y ya después por 2 semanas no nos vamos a ver. Así que perfecto, en principio el jueves que perfecto. viene. Bueno, te Dale, mando un beso perfecto. grande. Chau, chau. Que pases Buenas lindo. noches.